Hola, mi nombre es Jorge Correa, soy médico infectólogo. Conmigo vamos a tener la clase de infecciones intrahospitalarias y sepsis. Los objetivos de este seminario van a ser conocer lo que son las infecciones intrahospitalarias y la sepsis, reconocer su relevancia y además sus etiologías, reconocer a los patógenos intranosocomiales más frecuentes, aprender sobre la cadena de transmisión y cómo podemos prevenir y tener nociones de cómo romper la misma. Y por último, la toma de muestras clínicas para el diagnóstico de diferentes infecciones intrahospitalarias. Se consideran las infecciones intrahospitalarias a todas aquellas que se desarrollan luego de 48 horas desde el ingreso del paciente hasta 3 días después del alta del mismo. Además, se consideran infecciones intrahospitalarias aquellas que se pueden desarrollar hasta 30 días después de un acto quirúrgico, siempre y cuando el paciente se encuentre internado, o hasta un año si está involucrada la colocación de alguna prótesis. Estas infecciones abarcan a todos los pacientes que tienen contacto con el sistema de salud. Entonces podemos incluir aquellos pacientes que se encuentren en diálisis, internados en centros de tercer nivel o institucionalizados, aquellos que tienen contacto permanente con pacientes que tengan otras enfermedades o aquellos pacientes que tengan cuidados domiciliarios. En este caso se lo va a llamar infecciones asociadas al cuidado de la salud. Entonces, estas infecciones asociadas al cuidado de la salud van a constituir un problema frecuente que va a estar asociado a la atención médica de los pacientes y también a los progresos de la tecnología, aumentando la morbilidad, las secuelas, consecuentemente con la mortalidad y la estancia hospitalaria, consecuentemente con la misma, los costos. Cuando hablamos de relevancia de las infecciones asociadas al cuidado de la salud, sabemos que constituyen el efecto adverso más frecuente en los centros de atención de salud a nivel mundial. Y la Organización Mundial de la Salud, con respecto a las infecciones asociadas al cuidado de la salud, refiere que son cientos de miles de pacientes los que se ven afectados en el mundo cada año, dando lugar a una alta mortalidad, siendo entre la cuarta y la sexta causa de mortalidad mundial. Además de generar pérdidas económicas para los sistemas de salud, se sabe que en países desarrollados, 7 de cada 100 pacientes van a tener en algún momento una infección asociada al cuidado de la salud, así como 10 de cada 100 pacientes en países subdesarrollados van a adquirir al menos una infección asociada al cuidado de la salud. Así, la carga endémica de las infecciones asociadas al cuidado de la salud es también significativamente mayor en países de bajos ingresos que en países de altos ingresos, y particularmente en pacientes internados, en cuidados intensivos y en pacientes recién nacidos. Entonces, como dijimos en la placa anterior, la relevancia de las infecciones asociadas al cuidado de la salud son relativamente muy importantes, ya sea en países de altos ingresos, como en Estados Unidos o Canadá, como vemos en esta placa. En el margen izquierdo se ve que en Canadá es la cuarta causa de muerte de las infecciones asociadas al cuidado de la salud, así como en Estados Unidos, que es la sexta causa de muerte en pacientes internados, por lo cual se considera que estas infecciones también hacen impacto en países de altos ingresos. En nuestro país, el sistema que se encarga de cuantificar las infecciones asociadas al cuidado de la salud y que elabora los reportes se llama Sistema de Vigilancia Vida, que desde el año 2005 trabaja en la elaboración de los mismos. Se estima que en nuestro país la cantidad de infecciones asociadas a la salud tiene una mortalidad atribuible de un 11.5%, aumentando los días de internación alrededor de 6.4 días y tiene un costo de alrededor de 12.000 pesos por cada evento que está relacionado con una infección asociada al cuidado de la salud, por lo cual a nivel nacional aumenta la cantidad de días de internación en 1.600.000 días, con 29.000 muertes atribuibles y un costo de 3.200 millones de pesos por año por pacientes. Por eso podemos decir que estas infecciones asociadas al cuidado de la salud son de características endémicas y epidémicas. Las infecciones intrahospitalarias
o asociadas al cuidado de la salud pueden ser de características endógenas, las cuales se refieren a la flora normal de los pacientes, es decir, aquellos microorganismos de la microbiota normal que pueden producir una autoinfección e infectar a los pacientes. Desde el punto de vista de los factores predisponentes, podemos hablar de enfermedades crónicas y comorbilidades como accidentes cerebrovasculares, alcoholismo, coma, desnutrición, diabetes, desnutrición, enfermedades pulmonares crónicas, inmunodeficiencias, insuficiencias renales o hepáticas, neoplasias, úlceras por decúbitos, neutropenias, entre otras. Otra de las fuentes de transmisión de infecciones intrahospitalarias o asociadas al cuidado de la salud es a partir de los reservorios presentes en el ambiente sanitario. Entonces, aquí podemos diferenciar distintos problemas. Problemas propios de cada institución, como por ejemplo fallas edilicias, alta carga de patógenos por falta de sistemas de ventilación adecuados, carencia de programas de control de infecciones o insuficientes recursos para el desarrollo de los mismos. Entre otros factores que producen infecciones exógenas se encuentran las prácticas invasivas sobre los distintos pacientes, entre ellas la asistencia respiratoria mecánica, la colocación de catéteres venosos, sea centrales, periféricos o urinarios, alimentación parenteral, traqueostomías, entre otros. Las infecciones intrahospitalarias de origen exógeno tienen un origen multifactorial, en la cual están involucrados, por un lado, los patógenos, que forman parte del ambiente hospitalario, por otro, estos pacientes, que van a estar susceptibles por el hacinamiento y por la prolongada hospitalización, y por último, esta transmisión de estos patógenos que va a provenir del ambiente hospitalario. Estos van a colonizar distintas superficies o elementos de uso común, u otro de los vectores pueden ser, en este caso, el personal que atienda a los pacientes. Y aquí queda conformada la cadena de transmisión, en el cual el ambiente sanitario, que puede estar conformado por un entorno animado, aquellos que atienden a los pacientes, o un entorno inanimado, en este caso todas las superficies o elementos de uso común que se utilizan para atender a los pacientes. La principal característica de un programa de control de infecciones consiste en reconocer la cadena de transmisión y poder actuar sobre la misma. En esta placa le presentamos a los distintos actores de la cadena de transmisión. En este caso encontramos al huésped vulnerable que toma contacto con el sistema de salud y que se encuentra internado, aquellos patógenos intrahospitalarios que forman parte de la flora intrahospitalaria, el reservorio de los patógenos intrahospitalarios que podemos encontrar objetos animados, como por ejemplo otros pacientes portadores, u objetos inanimados, como por ejemplo las superficies que pueden ser secas, húmedas, fómites, agua, tanques contaminados, antisépticos o alimentación contaminada. Por otro lado, vamos a encontrar el portal de salida a partir de donde estos pacientes que ya están colonizados o infectados transmiten distintas enfermedades a partir de la vía aérea, por contacto o por vectores. Y por último, el portal de entrada hacia un nuevo huésped, el cual va a estar vulnerable a tener una nueva infección, ya sea a partir de la piel no intacta, la sangre o el tracto gastrointestinal. Los microorganismos que forman parte de la flora exógena pueden ser bacterias, virus, hongos o parásitos. Esta flora intrahospitalaria pueden diferenciarse en aquellos que son clásicos, emergentes o reemergentes. Y los mismos van a tener una alta probabilidad de infectar pacientes que se encuentran en contacto con el sistema de salud. Existen bacterias con un alto potencial de diseminación entre pacientes que se encuentran internados. Acá cabe mencionar, en este caso, aquellas bacterias, enterobacterias, bacilos gram negativos, productores de carbapenemasas. Aquí encontramos entonces a las bacterias también llamadas KPC, que tienen la particularidad de ser resistentes a distintas líneas de tratamientos antibióticos. Otras bacterias que forman parte de la flora intrahospitalaria y que además causan problemas importantes a nivel de los hospitales
dado que se diseminan entre pacientes con gran facilidad, son aquellas que se encuentran dentro del hospital, como por ejemplo el complejo Acinetobacter, los estafilococosaurios meticilino resistentes, las pseudomonas, carbapenemas resistentes, las klebsielas, productoras de beta-lactamasas, ¿sí? O otras enterobacterias como E. coli, también productoras de beta-lactamasas, los enterococos vancomicino resistentes o la enfermedad por Clostridium difficile, que forma parte de diarreas intrahospitalarias. Estas bacterias requieren una vigilancia continua y además forman parte de flora intrahospitalaria, además de las anteriormente nombradas, las bacterias KPC, productoras de carbapenemasas. Y tienen la particularidad entonces de producir una gran diseminación intrahospital. Uno de los reservorios más importantes es el ser humano y estos pacientes que están internados, los cuales pueden tener las bacterias en dos estados, sea en estado de infección clínica, donde los pacientes manifiestan enfermedades producidas por estas bacterias multiresistentes, o estado de colonización. Cuando hablamos de colonización, esta colonización puede producirse a nivel de la vía aérea superior, a nivel de la piel, a nivel del intestino, del aparato gastrointestinal o de diferentes lugares como heridas o catéteres. Estos pacientes colonizados son muy importantes poder detectarlos, dado que pueden llegar a producir también brotes de infecciones intrahospitalarias, dado su potencial de diseminación a otros pacientes. Generalmente, los pacientes infectados van a tener infecciones que se van a generar, en este caso, en distintos órganos o sistemas. Aquí hablamos entonces de infecciones asociadas al cuidado de la salud y vamos a poder destacar aquellas infecciones respiratorias o neumonías asociadas al cuidado de la salud, bacteriemias, si en este caso los gérmenes se encuentran a nivel sanguíneo, infecciones urinarias que pueden estar relacionadas generalmente a colocación de sondas vesicales, infecciones de heridas, generalmente se producen en pacientes con internaciones prolongadas, como por ejemplo con lesiones por escaras o por infecciones de sitios quirúrgicos, en la cual también están involucradas bacterias generalmente intrahospitalarias. Entonces aquí quedan definidas todas las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Neumonías intrahospitalarias, neumonías asociadas al respirador, bacteriemias que pueden estar relacionadas con catéteres venosos centrales, infecciones de sitios quirúrgicos, infecciones urinarias, generalmente relacionadas a catéteres, e infecciones de heridas. Otro de los actores implicado en la transmisión de infecciones intrahospitalarias asociadas al cuidado de la salud es el reservorio humano a partir del personal sanitario, en los cuales están incluidos tanto los médicos y las médicas, enfermeros, enfermeras o camilleros, los que tienen contacto con los pacientes que están internados y si no cumplen con las medidas de control de infecciones, pueden llegar a involucrarse también en la cadena de transmisión. Los reservorios inanimados forman parte de aquellas superficies u objetos que pueden tomar contacto con el paciente y que pueden estar contaminados o colonizados con bacterias multiresistentes. Entre ellos, por ejemplo, está estudiado que Acinetobacter baumannii puede persistir en superficies secas durante 3 días a 5 meses. Pseudomonas aeruginosas, por ejemplo, en superficies húmedas, entre 6 horas y 16 meses y en superficies secas hasta 5 semanas. Staphylo aureus, mientras tanto, puede sobrevivir en superficies secas de 7 días a 7 meses, mientras que Candida albicans en superficies secas pueden persistir entre 120 días y Candida glabrata hasta 150 días. Con respecto a lo que son microorganismos que producen esporas, como Clostridium difficile, pueden persistir en el ambiente hospitalario por años o meses. Es así entonces que las superficies inanimadas pueden estar contaminadas con bacterias, virus o aquellos agentes patógenos que se encuentran en el medio intrahospitalario. Otros reservorios inanimados descriptos, como por ejemplo son las aguas contaminadas, las cuales se utilizan para lavado de manos o para limpieza de pacientes. En este caso, si las aguas están contaminadas, pueden estar, en este caso, colonizadas por Pseudomonas aeruginosa, por legionelas, por micobacterias de crecimiento rápido, por hongos o por virus. Y no necesariamente tienen que ser agua de la red. Generalmente van a ser tanques de hemodiálisis también que pueden estar contaminados o alimentos que pueden contaminarse.
En este caso también son causa de brotes intrahospitalarios de distintas bacterias que pueden llegar a colonizar dichos reservorios. Completando la cadena de transmisión, el portal de salida del patógeno es aquel que es el vehículo de salida, que puede ser desde el paciente, desde el personal médico o desde un objeto inanimado que se encuentra contaminado o colonizado y que puede colonizar o infectar a otro paciente, que en este caso sería el vulnerable. Entonces, el portal de salida es un punto donde debe ser motor de trabajo y de control para evitar la transmisión de patógenos intrahospitalarios y donde se pueden implementar tales medidas preventivas. Entonces, ¿de qué medidas estamos hablando? Las medidas conllevan medidas de precaución según los distintos tipos de patógenos y su mecanismo de transmisión. Aquí vamos a encontrar, como por ejemplo, la transmisión por contacto directo, para las cuales están desarrolladas medidas estándares, que presentan aquellas que se producen a través de la transmisión horizontal, entre paciente y paciente colonizado o entre el paciente y el personal sanitario el cual lo asiste. Entonces, nosotros tenemos que detectar que esto es una forma de contagio que tenemos que evitar a partir de las precauciones estándares. Otra forma de transmisión es a partir del contacto indirecto, en la cual siempre interviene un objeto intermediario. Por ejemplo, las manos del personal de salud, las cuales están contaminadas, o un instrumental o dispositivo médico, el cual también está contaminado. Para evitar la transmisión por contacto indirecto, también existen medidas de precaución estándares. Entre ellas se encuentran principalmente la higiene de manos, la esterilización o desinfección de los dispositivos reutilizables, o la limpieza y desinfección y esterilización de los instrumentos que se utilizan en los pacientes. Estos instrumentos se diferencian en críticos, semicríticos o no críticos, y también está incluida la limpieza y la desinfección de los ambientes. Otra de las formas de transmisión es a partir del contacto con gotas aéreas. El mismo se produce a partir de una corta distancia y en la cual las precauciones que vamos a tener que tomar para evitar este tipo de contagio es la utilización de barbijos. Entre los agentes etiológicos que se describen, principalmente se encuentran Bordetella pertussis, los virus como influenza, adenovirus, rinovirus u otras bacterias como Mycoplasma pneumoniae, Streptococcus del grupo A o Neisseria meningitidis. En todos estos casos, para evitar la transmisión, hay que utilizar elementos de barrera entonces, como los barbijos. Y las precauciones que vamos a tener que tomar son por contacto respiratorio y van a complementar a las medidas estándares que ya fueron nombradas. Generalmente, estos pacientes también pueden estar en habitaciones privadas o puede hacerse una estrategia llamada cohorte. Esta estrategia consiste en juntar a los pacientes que tienen la misma patología respiratoria. Otra de las formas de transmisión es a partir de las pequeñas gotas. Esta transmisión, también llamada transmisión aérea, se produce por la diseminación de núcleos de gotitas en el aire y pequeñas partículas de polvo en el rango del tamaño respirable que contienen patógenos infecciosos, los mismos a través del tiempo y la distancia, como por ejemplo esporas de aspergilos, Mycobacterium tuberculosis, virus influenza o virus de la viruela. Aunque las partículas de polvo pueden albergar bacterias multiresistentes, es una vía menos importante para su diseminación respecto a la transmisión por contacto. En este caso, estos aerosoles o bioaerosoles que surgen del personal, principalmente en el quirófano, escapan de la ropa y de los barbijos formando una nube virtual principalmente de bacterias o esporas de hongos o algunos virus. Para eso debemos implementar también elementos de barrera y en este caso los barbijos deben ser barbijos de alta eficiencia o los llamados triparticulados o N95. Otra de las formas de transmisión observadas es la transmisión por vehículos. En la misma, las fuentes de infección pueden estar contaminadas o colonizadas con bacterias y estas fuentes descriptas se encuentran alimentos contaminados, agua o medicamentos comunes contaminados, los cuales son incluidos en las vías de tratamiento, ya sea vías para colocación de antibióticos o algún otro
tipo de medicación, las cuales pueden estar contaminadas también y sirven como vehículo de infección. Y otra de las formas de transmisión también por vehículos en las cuales están incluidas y que son riesgo para los distintos pacientes son los distintos vectores. Hablamos de mosquitos, de moscas o roedores o otro tipo de alemanias, las cuales pueden llegar a producir en este caso infecciones intrahospitalarias. El principal vehículo para la transmisión por contacto son las manos del personal de la salud. Así es como las precauciones estándares involucran como medida principal la higiene de manos. Lo que ha demostrado entonces que la higiene de manos ha reducido las tasas de infecciones asociadas al cuidado de la salud, ya sea antes de la atención de los pacientes y después de tener contacto con los mismos. El lavado de manos previene y es la principal medida de evitar la transmisión de patógenos de manera horizontal. Existen diferentes tipos de lavados, uno de ellos es el lavado social. El mismo tiene como objetivo principal remover la flora transitoria y la suciedad moderada de la piel de las manos. Los productos utilizados para los mismos son soluciones jabonosas comunes y se debe realizar al ingresar a la sala para comenzar la atención, antes y después de la atención básica del paciente, cuando las manos están visiblemente sucias, antes de manipular alimentos, comer o darle de comer a un paciente y antes y después de ir al baño. Otra de las medidas utilizadas es el lavado antiséptico. El objetivo del lavado antiséptico es remover la flora transitoria y residente de la piel que se encuentra en las manos. Los productos empleados generalmente son jabones que tienen compuestos químicos con actividad demostrada in vivo o in vitro, y los mismos actúan sobre la piel. En este caso hablamos de compuestos con clorhexidina y iodopovidona. ¿Cuándo se debe realizar un lavado antiséptico? Siempre antes y después de realizar un procedimiento, sea invasivo, en el cual se utilicen guantes, como por ejemplo la utilización cuando se colocan los catéteres periféricos o centrales, sondas vesicales, manejo de asistencia respiratoria mecánica o punción lumbar. Después de la atención de los pacientes que están colonizados o infectados con gérmenes resistentes, o después de tener contacto con fluidos orgánicos o elementos contaminados con los mismos, aunque se hayan utilizado manoplias o guantes, y al quitarse los mismos, y siempre antes y después de colocarse los guantes estériles. Otra de las formas de poder, en este caso, desinfectarse las manos es a partir del lavado seco de las mismas. El objetivo de este es remover la flora transitoria y residente de la piel que se encuentra en las manos. Y la misma se realiza con la colocación de soluciones tópicas especialmente preparadas para la antisepsia de las manos, sin la necesidad de utilizar pileta, agua o jabón. El principal producto utilizado generalmente es el alcohol en gel, que tiene que encontrarse a una concentración del 70%. El mismo se realiza antes de atender al paciente o cuando pase por un área del cuerpo contaminada a otra limpia. Después de entrar en contacto con objetos contaminados, como por ejemplo el equipo médico, en la inmediata vecindad del paciente o ante un caso de urgencias. Cabe destacar también que este lavado no incluye cuando aquellos pacientes se encuentran infectados con infecciones productores de esporas, como por ejemplo Clostridium difficile, en el cual este lavado seco de manos no tendría ninguna efectividad, dado que las esporas no son eliminadas con el alcohol al 70%. La higiene de manos es un procedimiento que debe realizarse antes de la evaluación de todos los pacientes y después de la evaluación de los mismos. Este procedimiento consiste en la colocación de alcohol en gel y este procedimiento dura entre 20 y 30 segundos. La Organización Mundial de la Salud, a través de su programa de seguridad del paciente, estimula al lavado de manos de manera permanente para salvar vidas. La higiene de manos, en esta placa, según la Organización Mundial de la Salud, se destacan los 5 momentos principales en los cuales deberíamos lavarnos o higienizarnos las manos antes del contacto con el paciente, antes de realizar una tarea aséptica, después del riesgo de exposición a fluidos corporales, después del contacto con el paciente y por último, después del contacto con el entorno del paciente al salir de la habitación. Entonces, estos serían los 5 momentos más importantes que debería realizarse en higiene de manos.
precauciones estándares o de rutina están indicadas en todos los pacientes internados, independientemente de su diagnóstico. La misma consiste en la higiene de manos, el uso de barreras de protección, las condiciones y manipulación del equipo de atención del paciente, el control ambiental, el manejo de las sábanas y la ropa blanca, el uso de agujas y material cortopunzante, tener un resucitador individual, la ubicación del paciente y la higiene respiratoria en el caso de tener una patología de transmisión por gotas o aérea. Según el Centro de Control de Enfermedades, dentro de lo que son las normas de control de transmisión y evitar las infecciones intrahospitalarias, se estimula el control en todo procedimiento médico, la bioseguridad en el manejo de los residuos hospitalarios, las normas de higiene ambiental, el manejo de la ropa de cama, la esterilización, el traslado de pacientes y el control de las visitas. Todos estos para fortalecer el sistema sanitario y así evitar las infecciones intrahospitalarias según el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos. La puerta de entrada de cada microorganismo va a depender del sitio de adquisición de la infección y va a ser propia de cada patógeno. La misma, como primer paso, generalmente ocurre una colonización previa a la infección. Luego, estos pacientes generalmente pueden tener flora intrahospitalaria y van a entonces colonizar el tracto respiratorio, la piel, el tracto gastrointestinal o la infección previa de heridas, y la misma puede llegar al torrente circulatorio a partir de técnicas invasivas, transfusiones o infecciones de sitio quirúrgico. Vemos en esta placa el portal de entrada, luego de un procedimiento invasivo, en este caso se destaca a partir de una asistencia respiratoria mecánica. La misma es colonizada por gérmenes que pueden ser tanto bacilos gram negativos como cocos gram positivos o como algunos hongos como cándida, el cual coloniza la superficie, en este caso de los respiradores, y es el paso previo antes de producir la neumonía asociada a respiración mecánica. Proteus es otro de los gérmenes que puede colonizar sondas, en este caso catéteres urinarios, y los cuales pueden, en este caso, producir infecciones urinarias asociadas al cuidado de la salud. En esta placa se describen las principales infecciones intrahospitalarias. Dentro de las más frecuentes encontramos la infección urinaria, que forma parte del 40% de las infecciones intrahospitalarias y principalmente está asociado al uso de catéteres urinarios. La segunda en frecuencia forma parte de un 20%, son las infecciones de sitio quirúrgico o sitio operatorio, que se estima que alrededor de un 5 a un 12% de los pacientes van a desarrollar una infección postquirúrgica. La misma puede alcanzar hasta un 30% en cierto tipo de cirugías, como las colónicas o amputaciones. La tercera en frecuencia es la neumonía, que alcanzan un 15% de las infecciones intrahospitalarias y pueden estar asociadas o no a respiración mecánica. Las mismas van a representar una alta tasa de mortalidad, que se estima que son entre un 15 y un 55% de las mismas. Una cuarta tipo de infección dentro de las infecciones intrahospitalarias son las infecciones cutáneas, que alcanzan un 8% de las mismas, y principalmente se van a dar en pacientes neonatos que tienen una alta susceptibilidad a infecciones de piel e infecciones oculares. Otra frecuente infección dentro del punto de vista sanitario son las infecciones asociadas a catéteres venosos centrales. Las mismas van a representar un 6% de las infecciones intrahospitalarias y van a estar relacionadas a infecciones bacterianas por cocos gram positivos, por bacilos gram negativos o por hongos. La particularidad es que estos gérmenes pueden generar biopelículas que se asocian a catéteres. En esta placa se van a describir los diferentes tipos de infecciones que se producen en el ámbito intrahospitalario en función de los agentes etiológicos. Como podemos observar, en la primera columna se observa la cantidad de gérmenes que producen diferentes tipos de infecciones, empezando por los cocos gram positivos, por bacilos gram negativos o, en este caso, por hongos, principalmente Candida albicans o no albicans. En la primera columna vemos las neumonías asociadas a ventilador, con un número total de 50 pacientes afectados, donde la principal tasa de infección va a producirse por los cocos gram positivos,
Fíjense, también los bacilos gram negativos, principalmente los gérmenes bacilos no fermentadores como pseudomonas, acinetos, burkholdeриas o esterotrofomonas. Dentro de lo que es la columna central vemos las infecciones asociadas a catéteres venosos centrales, donde los cocos gram positivos ocupan un gran rol, principalmente los coagulasa positivos y los coagulasa negativos, como vemos en esta placa. Dijimos anteriormente que los Staphylococcus aureus coagulasa positivos son unos gérmenes muy frecuentes, y los otros gérmenes que generalmente colonizan principalmente las vías centrales van a ser los bacilos gram negativos, principalmente los no fermentadores, como se ve en esta placa muy bien, donde las pseudomonas ocupa un gran rol y los acinetobacter también, y luego los hongos, principalmente las cándidas. Dentro de lo que son las infecciones urinarias, ¿sí? Pensamos en cocos gram positivos, en este caso los enterococos, pero los gérmenes que más frecuentemente afectan las mismas van a ser los bacilos gram negativos, principalmente las enterobacterias y también las cándidas. Los mismos tienen, como dijimos anteriormente en la placa anterior, presencia de biopelículas que ayudan a asociarse a catéteres urinarios. En este estudio, lo que trata de evidenciar es la resistencia antimicrobiana a lo largo del tiempo. En un periodo de estudio de alrededor de 8 años, lo que se observa es las altas tasas de resistencia dentro de lo que son los cocos gram positivos, Staphylococcus aureus, meticilino resistentes, con respecto a lo que son los bacilos gram negativos, las Escherichia coli resistentes a ciprofloxacina y las que se encuentran con amplio espectro extendido de resistencia a antibióticos, por ejemplo a betalactámicos. También observamos las Klebsielas resistentes a los betalactámicos y por último los Acinetobacter, principalmente resistentes a distintos tipos de antibióticos y principalmente a los carbapenemes. Se define sepsis al conjunto de anormalidades fisiológicas, patológicas y bioquímicas que son secundarias a una infección y que llevan a la disfunción orgánica potencialmente mortal. Esta respuesta sistémica está desregulada en el huésped y esta evidencia de cambios se observa a nivel clínico, bioquímico y pueden ser detectados por una escala de puntuación llamada SOFA, que evalúa la falla orgánica secuencial, con un incremento agudo de 2 o más puntos, y en este caso vamos a hablar de sepsis. Se estima que la mortalidad de sepsis ha descendido en los últimos años, sin embargo sus cifras persisten altas y continúa siendo una causa muy frecuente de mortalidad. Lo que podemos observar en el cuadro A, diferentes años, según diferentes autores, que el número de casos de sepsis ha ido en constante aumento. Mientras que en el cuadro B lo que se observan son los casos fatales en función del tiempo, siendo una mortalidad elevada entre un 15 y un 25%. En esta figura C se explica la cantidad de muertos por año en función del tiempo. Y lo que puede observarse es el aumento de la cantidad de muertos por año por los cuadros sépticos, que puede ir entre 150.000 a casi 400.000 pacientes por año. El sistema de puntuación SOFA evalúa distintos sistemas y órganos que fallan en la sepsis, en el cual están incluidos el sistema respiratorio, el sistema de la coagulación, la función hepática, el sistema cardiovascular, el sistema nervioso central y la función renal. Recordemos que con 2 o más puntos de SOFA, los pacientes se definen como sépticos. Desde el punto de vista patogénico, sabemos que la sepsis es una respuesta sistémica o, en este caso, un conjunto de interacciones no lineal entre distintos sistemas que involucran el sistema inmune, neuronal, metabólico y endocrino. Y esta respuesta estará regulada por distintos actores, en este caso inductores, sensores y mediadores, proinflamatorios y antiinflamatorios. El interjuego de los mismos va a tener como principal resultado a la sepsis. En este sistema, entonces, están involucrados los inductores,
que principalmente forman parte de los agentes tóxicos de las bacterias gram negativas, principalmente la endotoxina, formada por el lipopolisacárido, exotoxinas o proteasas. Dentro de lo que son las bacterias gram positivas, encontramos a las exotoxinas, a los superantígenos, enterotoxinas, hemolicinas, peptidoglicanos, ácidos teicoicos. Los hongos presentan los componentes de la pared celular, principalmente beta-glucanos, bananos u otras moléculas endógenas. Los sensores van a ser los receptores de reconocimiento de patrones que se van a encontrar en la primera línea de defensa, principalmente en los macrófagos, en las células dendríticas o en los mastocitos, que van a activarse y van a generar una respuesta inflamatoria local. La respuesta inflamatoria es bifásica. Al comienzo, los mediadores de la respuesta son las citoquinas y quimoquinas proinflamatorias. La interacción de los ligandos microbianos con los receptores produce la activación del NF-κB y la formación del inflamosoma, que conduce a la transcripción de TNF-alfa, interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 12 e interleuquina 18. Los mediadores lipídicos, como las prostaglandinas y los leucotrienos, y el factor de activación plaquetario, son liberados principalmente por la acción del TNF-alfa sobre las membranas de las células inmunes y amplifican la respuesta inflamatoria. Otros mediadores son las enzimas liberadas por los neutrófilos y las especies reactivas del oxígeno y del nitrógeno, principalmente el óxido nítrico. En esta fase de la sepsis, el resultado puede originar la coagulación intravascular diseminada, ya que la inflamación de la sepsis dirige el balance de la homeostasis hacia un estado procoagulatorio. La activación de la coagulación en la sepsis es de etiología multifactorial y la inducción de la expresión del factor tisular tanto en monocitos, neutrófilos y las células endoteliales es fundamental. Dicha expresión es inducida por el TNF-alfa e interleuquina 1. Aquí hay una interrelación entre la inflamación y la coagulación. El factor tisular forma un complejo catalítico con el factor 7A en la sangre circulante y a partir de allí se desencadena la cascada de la coagulación. Ocurre también la apoptosis, principalmente en las células dendríticas y linfocitos. Resumiendo a grandes rasgos en esta etapa, la respuesta del huésped a la infección involucra un amplio rango de células y mediadores solubles que influyen, pero no solo se limitan a monocitos, células endoteliales y plaquetas, y a los componentes solubles como componentes del complemento, inflamatorios y la cascada de la coagulación. Como dijimos anteriormente, la sepsis generalmente responde a una infección documentada. Desde el punto de vista microbiológico, nosotros nos dedicaremos a documentar el origen y el agente causal de la sepsis. Dentro de los diferentes focos podemos mencionar la bacteriemia o la fungemia, el foco abdominal, que generalmente proviene de una peritonitis, apendicitis, colecistitis, entre otras, infecciones urinarias, infecciones endovasculares, como las asociadas a prótesis endovasculares o a endocarditis, infecciones respiratorias, por ejemplo neumonías, bronconeumonías, empiemas, infecciones de piel y partes blandas, infecciones del sistema nervioso central. Aquí se destacan meningitis o meningoencefalitis principalmente, o infecciones asociadas a la columna vertebral, como por ejemplo abscesos epidurales, infecciones de punto de partida de catéter o infecciones quirúrgicas. Dentro de las infecciones más frecuentes en el ámbito intranosocomial u hospitalario son las infecciones asociadas a catéteres urinarios, en las cuales el catéter, si fue colocado más de 2 semanas anterior a la aparición de signos o síntomas de infección urinaria, debe retirarse y debe tomarse una nueva muestra con la nueva orina que provenga del catéter recién colocado. La punción de la sonda no está recomendada si el catéter tiene más de 2 semanas colocado. Con respecto al cultivo, se considera positivo si tiene más de 1000 unidades formadoras de colonias por mililitros y manifestaciones clínicas.
El diagnóstico de neumonía asociada a ventilador se realiza a partir de la toma de dos muestras. La primera es el lavado bronquial alveolar, en la cual se destila solución fisiológica o agua estéril dentro del bronquiolo pulmonar y se aspira. Ese material se envía a cultivo y se realiza un método semi-cuantitativo en el cual, con un recuento mayor a 10 a la cuarta unidades formadoras de colonias por mililitro, es representativo. La otra forma de poder diagnosticar neumonía asociada a ventilador es a partir del cepillado protegido, en el cual se toma una muestra directamente de la zona afectada y se diagnostica con un recuento celular de 10 a la 3 unidades formadoras de colonias por mililitro. Para el diagnóstico de infección de sitio quirúrgico se recomienda la punción-aspiración desde los bordes de la herida. Y también, dada la naturaleza y microbiología, se debe buscar, mediante el cultivo para anaerobios, tales microorganismos como etiología de la infección, además de los habituales microaerofílicos. Generalmente, el patógeno se aísla a partir de la cuarta estría. No se recomienda el hisopado de la herida como muestra, dada su alto potencial de contaminación con flora acompañante. Otra forma de poder llegar al aislamiento rápido e identificación del patógeno es a partir de la punción de colección no drenada de un absceso cerrado, así como la biopsia del tejido infectado. Ambas son muestras clínicas que también son válidas para el cultivo de infección de piel. Cuando se sospecha infección a punto de partida de catéter, debe descartarse infección. Los signos locales de infección, como secreción local, dolor o secreción, alertan ante la posibilidad de infección del catéter. El mismo debe ser retirado y debe ser cultivada la punta. Y además, antes de la extracción del catéter, deben tomarse hemocultivos periféricos de manera simultánea. Una vez retirado el catéter, debe realizarse la técnica de rotación en la placa semi-cuantitativa. La misma detecta la colonización extraluminal y no la intraluminal. La misma puede dar falsos negativos. Y además se miran los hemocultivos periféricos simultáneamente. Se logra la detección y el diagnóstico y se puede interpretar como una bacteriemia a punto de partida de catéter cuando el crecimiento de las colonias por este método es mayor a 15 unidades formadoras de colonias con el cultivo de la punta del catéter. Y además debe crecer en los cultivos de sangre periféricos el mismo agente etiológico. Solo así se puede diagnosticar y se puede relacionar la bacteriemia asociada a catéter intravascular removible. Otra de las formas para poder diagnosticar bacteriemia a punto de partida de catéter intravascular es a partir de la técnica cuantitativa del catéter removible. En el mismo se cultiva el catéter en un caldo e inmediatamente mediante vórtex, sonificación o centrifugación del segmento del catéter en un caldo, realizándose diluciones seriadas del mismo, y se realiza un plaqueo y se obtiene cultivo cuantitativo, con un recuento de 10 a la 3 unidades formadoras de colonias por segmento del catéter indica colonización del mismo. El aislamiento del patógeno en sangre mediante el hemocultivo periférico indica también bacteriemia relacionada con el catéter. Otra forma de poder diagnosticar bacteriemia a punto de partida de catéter en catéteres no removibles es el retrocultivo. En este toma de muestra, primero se toma una muestra de sangre parenizada por venopunción y luego se toma una muestra de sangre vía transcatéter. Las muestras son comparadas y tienen que tener el mismo crecimiento bacteriano, con un recuento diferencial de por lo menos 5 veces a 1 del cultivo que proviene del catéter sobre el cultivo que proviene de la sangre periférica. Y el germen debe coincidir, género y especie. Otra forma de poder diagnosticar infecciones asociadas de catéter en catéter no removible
es a partir del tiempo diferencial de positividad en hemocultivos. Para esto se requiere un sistema de hemocultivos automatizados y se compara el crecimiento de la bacteria en el catéter y el crecimiento de la bacteria en sangre. Y la diferencia entre ellos de positividad tiene que ser de 120 minutos o más, considerando que el catéter tiene que positivizar antes que el hemocultivo periférico. Así se puede diagnosticar una bacteriemia asociada a catéter en catéteres no removibles. El principal eslabón y más importante para romper la cadena de transmisión es cada una de las personas que formamos parte del sistema de salud. Muchas gracias.